Cordial saludo, estimados estudiantes de 7.4. En el siguiente video pues van a ver la explicación de la actividad de semana de receso y de nivelación que deberán entregar en hojas de examen la primera clase después de Semana Santa, con excelente presentación, sustentar de manera oral y escrita pues el trabajo en la semana del 18 al 22 de abril. Esto pues en horas de clase. Para todos es obligatoria la entrega de esta actividad, solamente que para las personas que van con bajo rendimiento académico en matemáticas, pues esto contará como actividad de nivelación de las notas pues que llevan pues con bajo nivel. Los puntos que hay que desarrollar de la guía que va a ir acompañada de esta explicación y que ya en un momento les voy a mostrar y les voy a compartir también pues en formato PDF, pues son los puntos 1 a 14. Más adelante en el segundo periodo, en la primera parte del segundo periodo, pues terminaremos de desarrollarla cuando les explique pues digamos que las temáticas que nos han faltado. ¿Listo? Entonces, bueno, el primer punto, esta es la actividad. Entonces, el primer punto pues es asociar un número entero a cada situación. Entonces esto ya lo trabajamos. Si la situación hace referencia a a subir, a recibir, a desplazarse a la derecha, etcétera, pues hace referencia a cantidades positivas. Si por el contrario dice bajar, descender, perder, deber en términos de dinero o perder, pues hace referencia a cantidades negativas. Entonces, por ejemplo, los metros que hay que escalar para subir a Monserrate. Entonces, como hay que escalar, pues hace referencia a una cantidad positiva. Donde el 0, pues es, digamos que el nivel de la superficie donde usted se encuentra parado antes de subir a Monserrate, que sería el nivel 0. Pues busca en cualquier buscador, valga la redundancia, cuál es la altura de Monserrate, y pues ese es el número entero positivo que debe poner. Para el segundo punto, pues es poner qué número entero se encuentra, bueno, los números enteros que se encuentran en cada recta numérica, identificarlos. Entonces pues básicamente es escribir en el punto A cuál es el entero que está señalado en un puntico, cuál es el entero que está señalado en el puntico de la recta del punto B, etcétera. Los primeros 3 puntos son muy sencillos. El tercero, ordenar de menor a mayor y ubicar en la recta numérica cada grupo de números. Entonces aquí sí hay que tener en cuenta que obviamente en la parte negativa funciona de una manera distinta a cómo funciona el orden en la parte positiva. Digamos que lo único que hay que tener en cuenta es que siempre que un número esté atrás de otro o a la izquierda, este número es menor. Es decir, menos 5 es menor que el menos 4. ¿Sí? Pareciera que funcionará como al revés, porque acá pues en la parte positiva pues 5 obviamente es mayor que 4, pero en la parte negativa menos 4 pues es mayor que menos 5 porque está adelante. ¿Listo? Entonces lo que usted tiene que tener en cuenta siempre es que si el número está adelante de otro, pues el primero es mayor que el segundo. Entonces menos 1 es más grande o mayor que menos 2. Menos 2 es mayor que menos 3 y que menos 4 y que menos 5, ¿sí? Porque está adelante de todos estos.
Entonces, por ejemplo, en el primer punto, ordenarlos de menor a mayor y ubicarlos en la recta. Entonces yo dibujo una recta numérica ubicando todos los enteros uno por uno y señalando con un colorcito pues donde se encuentra cada uno. Entonces hagamos el primero. Menos 2, entonces menos 2 estaría aquí donde estoy señalando, menos 2. 3, entonces 3 estaría acá. Y menos 4, entonces me devuelvo y lo ubico por acá, menos 4. Entonces, ¿cuál de todos está o es el más pequeño? Pues el que está más a la izquierda, que entonces sería el menos 4. El que le sigue sería el menos 2. Y el mayor de todos sería el 3. Entonces ahí los estoy ubicando de menor a mayor. ¿Listo? Entonces así hacer los demás. En el cuarto punto, identificar cada punto en el plano cartesiano. Entonces aquí me voy a ir a este plano cartesiano. Entonces esta recta horizontal se le llama eje X, esta recta vertical se le llama eje Y. Y lo único que voy a hacer acá es ubicar unos puntos. Entonces si yo ubico por ejemplo este punto, ¿sí? Ese punto lo estoy ubicando en una intersección. Haga de cuenta que es como si fuera una calle y una carrera. Supongamos que esta es la calle y esta es la carrera, ¿sí? Entonces la intersección o el cruce entre la calle y la carrera pues es donde va el puntico, ¿sí? Entonces el eje X, este que está acá abajo, horizontal, me está diciendo que el numerito que está allí es un 4, ¿sí? Y el eje Y me está diciendo que el numerito por donde pasa esa recta es el 3, puntos positivos. Entonces ese puntico tiene una coordenada, ¿sí? Ese punto A, su coordenada o su ubicación es 4 en X y 3 en Y. Siempre debemos poner en el primer elemento, ¿sí?, el que va en X, o sea, en la recta horizontal, y en el segundo elemento el que va en Y. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quiero ubicar acá este número, por acá, este punto, entonces este punto será la calle que pasa por acá, que será por el número 2, y la carrera que pasa por acá, en el menos 4. Entonces, ¿qué coordenada tiene ese punto? Pues 2 en X y menos 4 en Y. Siempre va así. X primero, coma y Y después. ¿Listo? Entonces volvamos acá a al gráfico cartesiano que tenemos en la guía. Entonces, por ejemplo, este punto que está acá. Entonces, este punto será ¿quién? Será menos 2, ¿cierto? Menos 2, coma 4. ¿Listo? Entonces es como si yo decidiera graficarlo. Entonces, menos 2, coma 4. ¿Sí? Y miren, me aparece acá el menos 2,4. Entonces, menos 2 en X, que está acá, ¿sí?, la parte negativa del eje X, y 4 en Y, 4 arriba, la parte positiva. Recuerden que en un plano cartesiano es una intersección de dos rectas numéricas. Entonces una que va horizontal y una que va vertical. Entonces, como las rectas numéricas tienen una semirrecta positiva y una semirrecta negativa, pues entonces la semirrecta positiva del Y va hacia arriba, la semirrecta negativa del Y va hacia abajo. Y pues en el eje X, que es la recta numérica que usualmente trabajamos, pues la parte negativa va a la izquierda y la parte positiva va a la derecha. Entonces
Este D sería menos 2,4, que es este que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces lo que su merced me tiene que poner es qué coordenada tiene cada punto. Entonces, escribe ahí paréntesis, tal número, coma, tal número y cierra paréntesis. Bueno, continuamos. Quinto punto, entonces determinar el valor de cada expresión. Estos palitos que están ahí significan el valor absoluto de un número. ¿Qué significa eso de valor absoluto? Estos palitos. Entonces acá pongo punto 5, un ejemplo. Entonces, palito, palito y 53 adentro. Eso no son paréntesis, ¿listo? Eso significa el valor absoluto de un número. Y el valor absoluto, lo que me está diciendo o hace referencia es que es la distancia que hay desde el número 0 hasta el número que está dentro de estos palitos. O sea, en este caso, hasta el entero positivo 53. Entonces, valor absoluto de 53 significa ¿cuántas unidades hay de 0 a 53? Pues 53. Entonces acá lo pongo, miren. El valor absoluto de 53 pues es 53 porque es la distancia que hay de 0 a 53. ¿Qué pasa si el número no es un número positivo sino es negativo? Entonces si tengo valor absoluto de menos 53. Entonces es la distancia que hay desde el 0 hasta el número entero negativo menos 53. ¿Sí? Pues obviamente una distancia siempre es positiva porque es una medida. Entonces la distancia que hay de 0 a menos 53 también es 53, ¿sí? Igual que el valor absoluto de 53. Es como si yo dijera, bueno, voy a borrar acá esto. Y vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a mirar acá. Solamente nos vamos a concentrar en la parte del eje X, en la recta del eje X. No vamos a ignorar mejor la recta vertical. Solo vamos a mirar el eje X. Entonces, si yo me ubico en menos 2 y me ubico en 2, pues la distancia que hay de 0 al menos 2 y de 0 al 2 pues es la misma. Si ustedes ven, está a la misma distancia. El 0 está exactamente en la mitad entre la distancia que hay de menos 2 a 2. Entonces quiere decir que el valor absoluto de menos 2 y el valor absoluto de 2 pues es el mismo, que en ambos casos es 2. Y esto pasa con todos los inversos, con todos los opuestos o inversos aditivos, ¿sí? Que son pues los números que tienen signos diferentes. Entonces si yo tengo menos 4 y tengo 4, pues su valor absoluto es el mismo. El valor absoluto de menos 4 y el valor absoluto de 4 pues es 4. Porque si yo cuento de 0 a menos 4 hay 4 unidades, mírenlas. 1, 2, 3 y 4. Y si cuento del 0 al 4 también hay 4 unidades. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces, en este caso, si yo tengo menos valor absoluto de 27, entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el valor absoluto de 27, que es 27, ¿sí? Pero como este menos está fuera de los palitos, o sea, fuera del valor absoluto, pues me da menos 27, ¿sí? Porque el valor absoluto de 27 es 27, quito los palitos, pero pues como el menos está por fuera le pongo menos 27. Entonces así deben hacer este puntico de acá. ¿Listo? Cuando hay doble palito en este de acá, aquí le falta un palito al editor de esta guía, que es de Santillana, no es mía, es de Santillana, de un libro que se llama Hipertexto. Aquí le falta un palito. Entonces calculan el valor absoluto de menos 65 y a eso le vuelven a calcular el valor absoluto. Es calcular dos veces el valor absoluto. Punto 6. Realizar las siguientes sumas con números enteros. Y el punto 7, realizar las siguientes restas. Entonces, bueno, aquí la palabra suma y resta tiene que ver
pues con el signo más y con el signo menos, ¿sí? O así pues no lo hacen entender las personas que escribieron esto. Sin embargo, yo les pido que tengan en cuenta que sumamos enteros cuando los signos son iguales y restamos cuando son signos diferentes. Entonces, pueda que una suma se nos vaya a convertir en una resta o una resta se nos vaya a convertir en una suma, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Entonces, voy a hacer unos ejemplos acá. Entonces, tenemos en el punto 6. Bueno, ejemplos no, estos son ejercicios de acá, ¿listo? Entonces, el A dice 23 más menos 28. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es romper el paréntesis, ¿cierto? Eso ya lo expliqué en clase. Entonces, tengan en cuenta que si el paréntesis está precedido por un más, o sea, antes del paréntesis hay un más, estas cantidades no cambian de signo. Entonces quitamos el paréntesis, quitamos el más y escribimos el número que está por dentro del paréntesis. O es como si yo multiplicara los signos. Entonces positivo por negativo, pues negativo, quito el paréntesis y pongo el 28. Listo, entonces pasa lo que les comentaba ahorita. Esta suma entre un positivo y un negativo pues se convierte en una resta, ¿sí? Entonces, como tengo un positivo que es 23 y un negativo que es menos 28, recuerden que si el número no tiene signo es un más, entonces signos diferentes es resta. Entonces 28 menos 23 pues me da 5 y ponemos el signo del que está más lejos del 0 o entre comillas el que para nosotros es mayor. Entonces, si es mayor la cantidad positiva o la cantidad negativa, ¿sí? Aquí lo que estamos diciendo que es mayor es la distancia que hay de 0 al número, ¿listo? Porque en sí todo positivo es mayor que todo negativo, pero aquí lo que tenemos que decir es cuál es el que tiene mayor valor absoluto y ese es el que le pone el signo al resultado. Entonces menos 5, ¿sí? O si lo quieren hacer en términos de dinero, como esto es positivo, tiene 23 bolitas, 23 canicas y se pone a jugar y resulta que perdió 28. Entonces, ¿cómo sería esto? Que perdió 28 canicas. Pues perdió las 23 que tenía y no sé, alguien le prestó 5 más y también las perdió y quedó debiendo esas 5, ¿sí? O en términos de dinero, tiene 23,000 pesos y pasa lo de muchos colombianos que nos gastamos más de lo que nos ganamos. Entonces tengo 23,000 pesos y voy y me gasté 28,000. Entonces obviamente no me alcanza para cubrir la deuda. Entonces pago mis 23,000, pero quedo debiendo 5,000 porque la deuda es más grande que el dinero que poseo. ¿Listo? En el segundo, entonces quito el paréntesis. El primer paréntesis, si no está precedido por ningún signo, entonces yo puedo quitar el paréntesis y sacar el número que está dentro de él. El segundo paréntesis, pues como si está precedido por un más, o sea, antes del paréntesis hay un más, entonces esto no cambia de signo, ¿sí? Porque más por menos, menos. Entonces quitamos el paréntesis y pues sacamos el número. Entonces si vemos, esta suma se mantiene como suma. ¿Por qué? Porque los dos elementos o los dos números son enteros negativos. Entonces, como son del mismo signo, pues los sumamos. Entonces, 5 más 3, 8. Bueno, lo dejo para que lo terminen ustedes. ¿Listo? Entonces, una suma. Obviamente aquí hay que tener cuidado con los signos. Entonces, si yo sumo dos negativos, pues no me puede dar positivo, ¿sí? Es como si yo dijera, debo 195,000 pesos a un familiar y debo 143,000 pesos a un amigo. Entonces, en total, mi deuda, para saber cuánto debo en total, pues yo tengo que sumar, ¿cierto? Pero lo que me va a dar, pues son más deudas. Entonces no puede ser positivo, porque si yo le pongo positivo es como si al sumar deudas me dieran ganancias y eso jamás pasa. Quisiéramos que pasara, pero no pasa. Si yo sumo deudas,
me dan más deudas. ¿Listo? Punto 7. Entonces, vuelve y juega. Este primero, pues está, este primero es el punto B. Entonces, ustedes lo pueden ver ahí, mírenlo, del punto 7. Entonces, el primer 159 negativo, pues queda igual, ¿cierto? Lo segundo, acá, lo que les expliqué la última clase que salimos, si el paréntesis está precedido por un menos, entonces lo que está por dentro cambia de signo. ¿Listo? Entonces, si es menos, entonces queda convertido en un más 95 y quitamos el paréntesis. Pero en sí lo que está detrás de eso es la multiplicación de signos. Entonces, mire, menos por menos, pues da más, ¿sí? La multiplicación de dos negativos da positivo. Quitamos el paréntesis y ponemos el valor absoluto del número, que es 95. Listo, entonces resulta que esa resta, pues efectivamente acá es una resta, ¿sí? Porque tengo un entero negativo y un entero positivo. El negativo es menos 159 y el positivo es más 95. Entonces restamos, al que está más lejos del 0 le resto el que está más cerca del 0 y el resultado de eso pues va a ser el de la cantidad que está más lejana del 0. Entonces su merced dice, bueno, entre estos dos, ¿cuál está más lejos del 0? O, entre comillas, ¿cuál es el mayor? Entonces este, ¿no? El negativo. Entonces el resultado pues va a dar negativo. Es como si dijera, nuevamente con el tema de la plata, debo 159,000 pesos, pero resulta que esta vez tengo 95,000, ¿sí? Entonces obviamente no me alcanza para pagar toda mi deuda. Pero yo lo que hago es abonar, le digo, mire, recíbame estos 95,000. No le estoy pagando todo, pero le estoy abonando. Y al abonarle, pues le quedo debiendo una parte más pequeña. ¿Cuánto será? Pues ustedes tienen que mirar cuánto es eso. Por eso le pongo esos punticos suspensivos ahí, ¿listo? El siguiente, menos 201 menos 163. Entonces acá, miren, son dos enteros negativos, entonces pues eso es una suma, ¿listo? Como lo que estaba acá arriba, dos negativos, pues es una suma, ¿sí? Entonces obviamente me va a dar un entero negativo, ¿sí? Un entero negativo, ¿que cuánto es? No sabemos. Listo, punto 8, es un polinomio aritmético, entonces este pues deben solucionarlo con mucho cuidado, si ustedes no entienden solamente con este ejemplo, busquen apoyo en YouTube, escriban cómo resolver un polinomio aritmético, ¿sí? Y ahí buscan videos donde de pronto puedan profundizar un poquito más. Voy a explicar el punto B, que por cierto le faltaba un signo de agrupación. Entonces mire, voy a resolver este punto. Entonces aquí hay que resolver desde adentro hacia afuera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más adentro que yo tengo acá en el paréntesis? Pues en esta llave, ¿sí? La llave es la más grande. Hay un 8 por fuera, entonces debo indicar que este 8 es lo último que yo voy a hacer, ¿sí? Es lo último que yo voy a hacer. Después me voy a fijar qué es lo que está más encerrado. Entonces, después de este paréntesis, de esta llave, sigue un menos y dentro de ese menos hay un corchete acá. Entonces, pero dentro de ese corchete hay dos paréntesis y acá por fuerita del corchete hay otro paréntesis. Entonces, lo que yo tengo que resolver primero es esto de acá y esto de acá. ¿Listo? Entonces, empecemos. Menos 8 menos 9, entonces una suma da menos 17. Menos 2 más 7, entonces una resta da 5. Y menos 3 más 8, pues es una resta y también da 5.
Listo, ya tenemos nuestro primer paso. Bien, entonces ya quitamos, ya resolvimos eso que estaba dentro de los paréntesis. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Este paréntesis, como aquí adelantico, ¿sí? Donde estoy poniendo el cursor, no hay nada, no hay ningún signo, o bueno, sí lo hay, es un más. Pero si no hay si no hay un menos, pues esa cantidad no va a cambiar de signo. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es quitar el paréntesis y sacar el menos 17. Este 5, como antes del paréntesis hay un más, entonces ese más pues no me afecta el signo del 5. Entonces pues da más 5, ¿sí? Más por menos, menos, más por más, más. Este 5 es positivo, pero resulta que aquí sí hay un entero negativo, perdón, hay un menos. Entonces ese menos sí va a cambiar el signo del 5, porque negativo por positivo da negativo. Entonces lo que yo hago es sacar el 5, pero pues queda negativo, queda menos 5. Listo, quitamos los paréntesis. ¿Cuál es el paso siguiente? Entonces ya quitamos los paréntesis, ¿ven? Ahora nuestro objetivo es quitar este corchete y después quitar la llave. Y ya cuando esté sin llave, pues operar con el 8. Entonces de adentro hacia afuera. Vamos a hacer esta operación de acá. Entonces esa operacioncita, menos 17 más 5. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro rengloncito. Entonces menos 17 más 5 pues es una resta, da menos 12. Y listo. Menos 12, pongamos menos 12. Listo, ese fue nuestro resultado de menos 17 más 5. Siguiente paso. Entonces, este menos 12 está precedido por un menos. Entonces, menos por menos más. Entonces, el 12 cambia de signo a 12, ¿sí? Positivo por la multiplicación de los signos. Quito el corchete y pongo el 12. ¿Listo? Queda 12. Entonces menos por menos más, entonces no es necesario ponerle el más, quitamos corchetes y listo. Paso siguiente. Entonces acá, ay, perdón. Paso siguiente, entonces lo que está dentro de la llave, ya quitamos el corchete, entonces 12 menos 5, pues 7, ¿cierto? Este menos, pues hace que lo que está por dentro de esa llave, pues cambie de signo. Entonces, pues si el 7 es positivo, pues va a cambiar de signo y va a quedar negativo. Menos por más menos, 8 menos 7, ya finalmente me da menos 1. Perdón, 1. ¿Listo? Ya terminamos ese ejemplo. Entonces no lo tienen que hacer con base en esa explicación, y si ven otros videitos, pues pueden resolver estos otros que están acá. Punto 9, entonces un problema donde dice que para escalar la cima de una montaña, los escaladores por condiciones del terreno, estructura física y presión atmosférica deben realizar maniobras de ascenso. Ese ascenso está mal escritos con SC como está acá, y descenso como se registra en la siguiente tabla. Entonces día 1 suben 2500 metros, que es lo que significa ascender o ascenso, y descienden, o sea bajan 595 metros. Entonces sí, puede ser que el primer día pues una montaña, están haciendo una montaña grandísima, ¿no? Entonces no sé, pues pueda que suban 2500 y deban descender 25, no sabemos si la escalada es lineal, o sea, si es de abajo hacia arriba, o si lo que están haciendo es ascendiendo en altura, pero también de forma horizontal, o sea, algo como así, ¿sí? Suben, luego bajan, luego vuelven a subir, al otro día luego vuelven a bajar, ¿sí? Que es
creería lo que están haciendo. Entonces, pues tienen que responder estas preguntas, ¿listo? Entonces tienen que pensar muy bien. Recuerden que su ascender es suma, descender resta, ¿listo? Punto 10 y 11, entonces multiplicaciones de enteros. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es esta reglita. Más por más y menos por menos pues siempre da más, y más por menos y menos por más da menos. Enteros positivos de igual signo, dos enteros positivos de igual signo al multiplicarse da positivo, dos enteros de diferente signo al multiplicarse da negativo. Entonces pues ya aquí en este primero, menos por menos más, 125 por 12, pues ¿cuánto da? ¿Listo? Acá hay de a 3, bueno, ¿cómo se hace cuando hay 3 y 4? Pues cogen 2 primero, como hemos resuelto los ejercicios en clase. Entonces, 8 por menos 9, entonces más por menos, menos, ¿sí? Y 8 por 9, pues bueno, 72. Entonces, menos 72, ese resultado lo multiplican por menos 6. Pues menos por menos más. Y 72 por 6, bueno, miran ahí cuánto da 72 por 6. Entonces hacen como el diagrama de arbolito que hemos hecho. Estos dos, luego estos dos y el resultado de esos dos los multiplicamos. Teniendo en cuenta siempre esta ley de los signos. Más por más, menos por menos da más por menos por más da menos. El punto 11 es una combinación entre suma, resta y multiplicación. Entonces va a ser el segundo. Dice 15 y no hay ningún signo, paréntesis, y dentro del paréntesis hay una operación. Cuando les aparezca el número 15 o un número cualquiera y paréntesis de una, o sea que no haya ni un más ni un menos, es porque ahí van por, ¿listo? Una multiplicación. Entonces voy a resolver este de acá. Entonces mire, 15 por, entonces, igual que en el anterior ejemplo, empiezo de adentro hacia afuera, entonces este menos 18 lo dejo igual y voy a quitar este paréntesis, este menos 12. Entonces como está precedido por un más por menos menos, quito el paréntesis y queda 12. Listo, continúo de adentro hacia afuera, entonces lo que está por fuera lo dejo quieto, que es el 15. Y resuelvo lo que está por dentro, menos 18 menos 12, entonces es una suma, da menos 30, ¿cierto? Porque estoy sumando dos negativos y me da un negativo. Y ya por último, esto es una multiplicación, entonces multiplico 15 multiplicado por menos 30. Entonces, bueno, vamos a hacerla directo. Entonces, aplicamos la regla de los signos. 15 es positivo y 30 es negativo. Entonces, más por menos menos y 15 por 30. Entonces, 15 por 3 da 45 y le agregamos un 0. Entonces, 450. Listo, termino. Entonces, sí, de manera similar hacen el resto. ¿Listo? Punto 12 dice: una máquina impresora imprime 200 páginas por minuto. ¿Cuántas páginas imprime en 25 minutos? Una multiplicación, ¿no? Muy sencilla. ¿Cuántas páginas imprime en 2 horas y media? Entonces, pues hay que saber cuántos minutos tienen 2 horas y media. Su merced dice, bueno, una hora son 60 minutos, entonces 2 horas ¿cuánto es? Media hora ¿cuánto es? Entonces ya teniendo todos esos minutos, pues hace la multiplicación correspondiente. Punto 13, división y multiplicación, o sea, problemas como de combinación de las cuatro. Entonces, en división también se aplica la misma regla de la multiplicación. Dividir dos positivos da positivo, dividir dos negativos da positivo, dividir un positivo entre un negativo o un negativo entre un positivo también da negativo. Entonces vamos a mirar el punto B. Entonces dice menos 36 más paréntesis menos 64, todo esto dentro del paréntesis, dividido en 25. Entonces eso es lo mismo que esto, ¿listo? Poner
esto que está como dividendo arriba de una fracción, el dividido ponerlo como si fuera la rayita de una fracción, y el 25, que es el divisor, ponerlo como denominador de una fracción. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven estos de acá, pues esa rayita significa que lo que le dé arriba tiene que dividirlo con lo que le dé, con lo que está abajo, ¿listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Aquí lo único que hice fue reescribirlo, ¿listo? Reescribirlo como una fracción. Entonces, pues bueno, voy a copiar esto aquí al lado y lo voy a resolver. Entonces, primero voy a quitar este paréntesis y este menos 64. Entonces, más por menos, pues me da menos, ¿sí? Quito el paréntesis y quito el más. Entonces, más por menos, menos. Quito el paréntesis y pongo el valor absoluto de menos 64, que es 64. Listo. Ese paréntesis ya lo puedo borrar, ¿sí? No, el paréntesis de arriba no es necesario volverlo a poner. Entonces, puesto que acá hay un más, ¿no? O no hay ningún signo, hay un más, ¿sí? Pero digamos que escrito no hay ningún signo, entonces ese paréntesis se puede quitar. Y menos 36 y menos 64, pues es una suma, da menos 100, suma de negativos da negativo, y abajo pues va un 25. Entonces, como les decía ahorita, la rayita significa división, entonces tengo que dividir menos 100 entre 25. Entonces dirán, uy, ¿cómo divido negativos? Pues igual, primero divida los signos. Entonces, tengo un negativo arriba, ¿cierto? Entonces, negativo. Dividido entre un 25 que es positivo. Entonces, negativo dividido en positivo, según la tablita me da negativo. Entonces, pongo menos. Y 100 dividido en 25, pues hacen la división. Buscan un número que multiplicado por 25 es 100. Y ese número, pues, es 4. Y haciendo la división, pues sale. ¿Listo? Entonces, ahí está. Punto 14 es un problemita. Dice: una máquina empaca 1500 productos en una hora. ¿Cuántos productos empaca en 12 horas? Entonces, muy fácil. Si en una hora son 1500 productos, en 2 horas pues será 1500 por 2 o 1500 más 1500. Entonces, 3000. Si son 5 horas, pues tengo que sumar los 1500 productos 5 veces, o lo que es más fácil, multiplicar 1500 por 5. ¿Cuántas horas? Bueno, ahora hay que mirar cuántos son en 12 horas. Segunda pregunta: ¿cuántas horas requiere para empacar 200.000 productos? Entonces, pues hay que pensar a la inversa, o sea, al revés. Si lo que tengo son los productos totales y sé que empaca 1500 productos por hora y me están preguntando las horas, pues ¿qué operación tengo que hacer? No puede ser una multiplicación, ¿listo? Pues bueno, miren, tienen que analizar muy bien, ¿listo? Entonces, bueno, pues este sería, hasta ahí iría la actividad. Nos vemos entonces la semana del 18 al 22. Todo esto en hojitas examen, bien presentado, bien estudiado. Particularmente los que no van muy bien académicamente, que son bastante, y los que van regular también, porque si usted va en un 3, en un 3.2, en un 3.3, o sea, va muy regular, que la mayoría del curso va así, pues puede llegar a perder. Entonces, les pido por favor que lo hagan a conciencia y estudien bastante. Si necesitan ver otros videos, búsquenlos. Pueden ver videos sobre polinomios aritméticos, problemas de división y multiplicación. Pueden buscar problemas con números enteros. Bueno, todo en YouTube está todo. Hay cualquier cantidad de maestros que montan ejemplos, clases allí, que pronto pueda que le entiendan un poco más a ellos, si no me entienden o no me entendieron a mí en este video. ¿Listo? Entonces, doy por finalizado el video. Nos vemos en la siguiente clase.